La columna de viernes que es más ligerita y se llama La política en la cocina. Tiene que ver con Roland Barthes, que es un semiólogo que a mí me cambió la mirada cuando era muy chica y que escribió un libro allá por los 50 y pico que se llama Mitologías. Es un libro que yo sigo releyendo, dando cursos y todo eso. Y uno de los textos, son textos muy cortos. Primero fueron textos periodísticos que después se recopilaron en este libro que se llama Mitologías. Y hay uno, primero a mí me produjo una especie de iluminación, te diría, cuando muy chica me di cuenta de que la semiología servía para estudiar, digamos que no era solamente una cuestión de símbolos y signos, de significantes y significados, sino que servía para estudiar y observar la cultura de masas y todos los productos de la cultura de masas y cómo hay mensajes que están encerrados en productos tales como las páginas de cocina de revistas que en los 50 eran medios de comunicación mucho más poderosos de lo que son ahora, que las revistas mucho no circulan. Pero podríamos trasladarlo tranquilamente a algo como MasterChef, por ejemplo, a otro soporte. Lo que hizo Barthes en uno de esos artículos, que se llama Cocina Ornamental, fue comparar dos revistas y sus páginas de gastronomía, en realidad las páginas de gastronomía de dos revistas diferentes destinadas a dos públicos diferentes. Una de esas revistas, que era popular, la leía la clase trabajadora, aspiracional, con ganas de sentirse fina, ¿no? Era la Elle francesa de los 50. Y la otra revista, que era para un público burgués, con mucha más capacidad adquisitiva, era l'Express. Entonces, lo que hace Barthes, observando estas dos secciones de dos revistas que se dirigían a dos públicos distintos, es, por ejemplo, observa que en la revista Elle, que era para un público que nunca iba a cocinar lo que veía en la revista, porque la verdad no tenía plata para comprar ninguno de los ingredientes que le ofrecían en la página de gastronomía, y Barthes describe que la Elle era leída por un público que jamás elaboraría ninguna de las recetas ofrecidas porque era una revista de clase trabajadora que suspiraba viendo casas y ropa y manjares por los que se esforzaría toda su vida. Y que la característica, esto es brillante, la característica que unificaba todas las semanas la comida que se mostraba en la revista Elle estaba recubierta. Siempre tenía, no se veían los alimentos. Gelatinaban todas las superficies, de las carnes, de las terrinas, era todo recubierto. Era comida redondeada, es decir, buscando su propia terminación. Los alimentos no se veían porque estaban escondidos atrás de la decoración. Era todo salsas, fondant, cremas, gelatinas. Es decir, una comida hecha para la vista y no para el gusto, porque el público de la Elle lo que quería era ver qué comía la gente elegante, entre comillas, o la gente rica. Era esa sección de cocina una lección de distinción, de alguna manera. La Elle le mostraba a su público cómo se concebía una cocina o una comida que nunca iba a estar en la mesa de los lectores de Elle. Y las fantasías realmente eran increíbles. Había hongos cincelados, puntuación de cerezas, arabescos de frutas, camarones mechados dentro de un limón, es decir, un barroco delirante, era disparatado, era una especie de surrealismo gastronómico. Era imposible hasta no solo conseguir los ingredientes, sino hasta cocinarlo. En cambio, l'Express, que estaba destinada a un público burgués que leía esa sección de cocina,
para, para cocinar para aprender cocina, para obtener nuevas recetas y para hacerlas, para poder cocinar cosas nuevas, para tener ideas, ofrecía en su página de gastronomía recetas fáciles y accesibles. Porque los lectores del Express no compraban la ilusión de la gastronomía, sino compraban la revista y llegaban a esa sección para tener información y hacer mejores elecciones reales. Es decir, la revista para la clase trabajadora era una revista que vendía fantasías bizarras, y la revista para un público burgués y con capacidad adquisitiva era muchísimo más sencilla, con ingredientes que además, si eran difíciles de encontrar, la propia sección adosaba las direcciones de dónde conseguirlos. También, como no era un público aspiracional, sino un público que contaba con el poder adquisitivo para hacerlo, era muy curioso el contraste de esa especie de nube gastronómica, delirante, bizarra y hasta de mal gusto, pero que sin embargo las clases populares consumían equivocadamente como un sello de distinción. Lo que él dice es que si en alguna familia lectora del Express le hubiesen llegado a presentar un plato como los que él contaba, que eran platos distinguidos, se hubiesen muerto de risa porque eran todas grasadas. En realidad nosotros le llamaríamos ahora todas grasadas. En fin, a mí me parece que en realidad todo esto sigue vigente de diferentes maneras en los medios de comunicación, que son multiplicadores de tendencias. Y hay una frase que de Barthes, que él la trabaja en ese texto, pero que yo creo que se puede aplicar absolutamente a todo lo que nos está pasando con los medios de comunicación y con los clichés que vemos que repite gente. Ayer yo veía por televisión segmentos de la presentación del libro del ex presidente Macri, que había personajes de estos que podrían ser hongos cincelados de la revista Elle de los años 50, ¿no? Mujeres disfrazadas de presas. Ahora se impuso, se disfrazó Bullrich y se impuso esta cosa bizarra de disfrazarse de preso. Barthes decía que el mito, al final del libro Mitologías hay un ensayo sobre el mito de la cultura de masas, no sobre el mito de la mitología griega, ¿no? Sobre el mito semiológico. Nosotros vivimos entre mitos, y la verdad que el hecho de no contar con muchos medios de comunicación, sino todo lo contrario, nos obliga a estar todo el tiempo tratando de abrir y de desmalezar todo lo que se considera verdad y no es más que mito. La definición de Barthes al respecto es sencillísima y es genial. El mito es un habla que se repite. El mito es un habla que se repite. Cuantas más veces se repita algo, ya entra en la categoría de mito, y ahí a uno le vienen a la cabeza, se robaron todo, se robó 2 PBI, etcétera, 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 que son estos mitos que se repiten. Y finalmente, cuando estaba releyendo esta nueva interpretación de Cocina Ornamental, que la he trabajado muchas veces, agregué esa definición que dio hace un año y pico Chomsky: la gente ya no cree en hechos, ¿no? Traspolando un poquito eso, podríamos decir, si no cree en hechos, ¿en qué cree? Bueno, Barthes contestaría: la gente cree en mitos, en el habla que se repite.